Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las unidades eléctricas de tensión, corriente, resistencia, potencia y energía en los circuitos eléctricos básicos. Vamos a comenzar con la definición de lo que es tensión eléctrica o FEN, que significa fuerza electromotriz y se define como la diferencia de potencial entre dos puntos que permite el intercambio o flujo de electrones. Esta se mide en voltios y también se puede definir como el trabajo requerido en joules para mover una unidad de carga eléctrica de un punto a otro, así como estamos viendo aquí. Por tanto, aquí está expresada la tensión en función del trabajo y de las cargas que se mueven. Vamos a identificar dos tipos de fuentes de tensión, entre ellas la fuente de tensión directa, como son los tipos baterías aquí, los cuales se identifican porque sus fuentes poseen polaridad definida, veanlo aquí positivo, positivo, veámoslo aquí positivo y negativo. Y también mantienen un valor de tensión constante en el tiempo sin cambios de polaridad, como estamos observando aquí. Aquí tenemos la simbología de tensión, una V, aquí tenemos la simbología o también DCV. En relación a las fuentes de tensión alterna, podemos decir que tienen una tensión variable en el tiempo. Observemos aquí la curva, donde vean que tengo de un valor 0 a un valor máximo, decrece. Aquí vean que observe que pasa a la parte inferior, lo cual significa que cambia su polaridad, por tanto sus fuentes cambian de polaridad en el tiempo, ¿ya? Y por esta razón no poseen una polaridad definida como positivo o negativo, como ocurre con las fuentes de tensión directa. Ahora vamos al concepto de intensidad o corriente. Esta se define como el flujo de cargas eléctricas que pasa por un conductor en el tiempo y se mide en amperios. Entonces aquí tenemos que el flujo de las cargas eléctricas movidas gracias a la tensión, y lo que se hace es medir el número de cargas que pasa en el tiempo y con eso determinamos su unidad, que se llama amperios. A continuación veamos los tipos de corriente. Vamos a comenzar con la corriente directa. Esta corriente directa obviamente se produce por una fuente de tensión directa. Entonces veamos sus características. En este caso, por la convención, las cargas salen del polo positivo al polo negativo, como estamos observando aquí. Otra característica que tiene es que mantiene su valor en el tiempo estable, como estamos observando aquí en esta gráfica. En el caso que cambiemos la polaridad, como estamos observando aquí, entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente las cargas van a, en este caso por la convención, van a salir del polo positivo y van a llegar al polo negativo, como estamos observando aquí. Entonces en este caso vamos a tener que la gráfica de mi corriente está en la parte inferior aquí de la gráfica, lo cual me indica que las corrientes están en sentido contrario a cuando la teníamos acá en la parte superior. Esto es lo que significa el valor de corriente negativo, que vamos a estar en un sentido contrario. Entonces veamos que esta corriente no cambia su sentido en el tiempo. A continuación vamos a analizar la corriente alterna. Aquí tenemos su simbología. Esta es una corriente totalmente diferente a la directa. Obviamente la fuente de tensión alterna es la que produce este tipo de corriente, y vamos a observar cómo es que funciona ella. Observen aquí su gráfica, lo cual nos indica que parte de una corriente valor 0. Vemos que tenemos 3 tiempos en los cuales su valor es 0, o sea que no hay movimiento de cargas. Aquí en este momento va a incrementar su corriente, veanlo aquí como incrementa su corriente a un valor máximo. Después de ello comienza a decrecer y llega a 0, pero como está en la parte superior se mueve en un solo sentido. A partir de este momento que llega aquí, la fuente produce un cambio de polaridad y las cargas se van a mover en sentido contrario. Entonces vamos a verlo aquí, veanlo aquí, cambiamos la polaridad y la corriente se va a mover en sentido contrario, nuevamente incrementando su corriente y decrementando su valor hasta llegar a 0 nuevamente. Como podemos observar, entonces la corriente alterna tiene un valor variable en el tiempo, como pueden observar, y cambia de sentido en el tiempo. Aquí lo podemos ver de una manera un poco más rápida cómo serían los movimientos de las cargas con este tipo de corriente. Vean lo que van y vienen, mírenlo allí. Aquí está muy bien, correcto. Ahora vamos a analizar ciertas variables de esta onda alterna.
A continuación vamos a analizar la onda alterna. En este caso una onda de tensión alterna. Vean aquí cómo se repite en el tiempo. Por tanto vamos a ver los siguientes conceptos. Mi primer concepto tiene que ver con la amplitud. Veanlo aquí, y es el valor máximo de la onda, ya sea en voltios o en amperios, dependiendo del tipo de onda que estemos analizando. La siguiente, vemos cómo se mueve aquí esta figura acá y representa lo que es el ciclo, o es la parte de la onda que no se repite en el tiempo. Vean que la onda comienza por aquí y al llegar aquí comienza a repetirse, o sea que esta es la parte del ciclo. El siguiente concepto tiene que ver con el periodo, y es la duración de un ciclo en el tiempo, o sea, el tiempo desde que inicia aquí la onda hasta que finaliza el ciclo. Y por último tenemos el concepto de frecuencia, que es el número de ciclos que existen en un segundo de tiempo. Vamos a suponer que el segundo está aquí, un segundo, y por tanto aquí tengo 1, 2, 3 ciclos, por tanto tendría una frecuencia de 3 Hz. Hay que anotar que en Colombia tenemos el sistema o la frecuencia de 60 Hz, o sea que tenemos 60 ciclos que ocurren en un segundo, mientras en otros países tienen 50 Hz, que dice que tengo 50 ciclos que ocurren en un segundo. A continuación vamos con el concepto de resistencia R, y es la oposición que ofrecen los conductores al flujo de la corriente eléctrica, y esta se mide en ohmios. Recordemos que los conductores no son perfectos y por tanto hay obstáculos que se oponen al movimiento de las cargas eléctricas. Entonces este valor se mide en ohmios. Hay que tener en cuenta que los conductores eléctricos tienen valores de resistencia prácticamente de 0 o llegando a 0, y los aislantes tienen valores de resistencias mayores que 0. Ahora vamos a establecer el principio de la ley de Ohm. Para ello hay que tener en cuenta la relación entre la tensión, la resistencia y la corriente. Entonces, si se debe enviar mayor cantidad de cargas eléctricas, entonces se debe incrementar la tensión. Por tanto, la tensión es proporcional a la corriente. ¿En qué sentido? Que si la tensión aumenta, por tanto la corriente aumenta, y si la tensión disminuye, la corriente disminuye. Ahora vamos a analizar lo que es la relación entre la resistencia y la tensión. Entonces, si en el camino de las cargas eléctricas se encuentran muchos obstáculos, con mayor energía tienen que ser enviadas las cargas eléctricas. Entonces también se debe incrementar la tensión. Por esta razón, la tensión también es proporcional a la resistencia que debe vencerse. Por tanto, si yo tengo mayor resistencia en el camino o en el conductor, debo tener una mayor tensión para poderlas vencer. Igual, si tengo menos resistencias, puedo tener una menor tensión. Por tanto, vamos a relacionar en la ley de Ohm todas estas tres variables, y se definen o se resumen en que la tensión es igual a la corriente que necesito enviar por las resistencias que necesito vencer en el conductor. Y aquí tenemos nuestra esperada ley de Ohm. Ahora vamos a hablar un poco del concepto de la potencia eléctrica aplicada a sistemas DC. En este caso es la relación entre la corriente que debe pasar por la máquina o especialmente las bobinas de la máquina, y la fuerza con que son enviadas las cargas eléctricas por la fuente o tensión. Por tanto, yo puedo decir que la potencia que es igual mecánicamente al trabajo entre el tiempo, es igual al producto de la tensión por las cargas que yo debo mover entre el tiempo. En otras palabras, la potencia es igual a la tensión por la corriente, y si reemplazamos la fórmula de tensión aquí, nos puede dar que es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Ahora, como vamos a ver qué es lo que pasa con la cuestión de la potencia, como la potencia de una máquina es constante, entonces si se varían de la tensión, ¿qué puede ocurrir? 1. Si se sube la tensión de operación, entonces para mantener la potencia se debe reducir la corriente de operación. Veamos aquí la fórmula, que potencia es igual a V por I. Entonces si subo esta, debo reducir la corriente. Entonces por esa razón, cuando las máquinas están consumiendo mucha corriente, entonces se prefiere aumentar la tensión que le llega a ella con el fin de reducir las corrientes que llegan. Recuerden que una alta corriente influye en el cableado de los conductores, que tienen que ser mucho más gruesos. Entonces para este caso, veámoslo aquí, si yo tengo una máquina que tiene 1000 vatios y de una tensión de 120 voltios, por tanto yo voy a tener unos 10 amperios de consumo. Pero
Si esa misma máquina la trabajo a 240, significa que voy a tener una corriente de consumo de 5 amperes, como estamos viendo aquí. Vean que ambas máquinas trabajan a la misma potencia, 1200 y 1200. Ahora, si se reduce la tensión de operación, entonces lo que debe aumentarse es la corriente. Veamos este caso, que si el caso inverso, si una máquina me trabaja a 220 voltios, debe consumir 5 amperios. Obviamente, si yo reduzco la tensión de operación, me va a pedir una mayor corriente, y ya sabemos lo que implica mayores corrientes. Ahora nos vamos al concepto de la energía. El concepto de la energía está en función de la potencia, que es igual a energía entre tiempo. Entonces, si nosotros despejamos energía, es igual a potencia por tiempo. Y esta la unidad de medida es el kilovatio hora. Y esto, por eso tenemos este contador aquí de energía, donde vemos que la unidad es el kilovatio hora. Y eso es lo que nos venden a nosotros las distribuidoras de energía que nos llegan a los domicilios. Energía. Ahora vamos a ver cómo reducimos el consumo de energía en una casa. Simplemente sabemos que la energía es igual a la potencia por el tiempo de operación en horas. Entonces tenemos dos formas. La primera es usando equipos que necesiten menos potencia eléctrica para funcionar, o lo que se traduce en equipos de mayor eficiencia. La otra opción que tenemos es usar los equipos por menos tiempo del acostumbrado, y con esta razón podemos tener un ahorro energético en nuestro domicilio. Por tanto, aquí se quita el mito de los famosos ganchos que se colocan en los cables para ahorrar energía. Eso no tiene nada que ver con esto. En cuanto a los costos de energía, entonces el costo de energía por periodo está en función de la energía que consumo en un periodo por el valor del kilovatio hora, y eso depende del país y depende del estrato. Entonces, en este caso vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí tenemos un contador y vamos a ver que en la factura tenemos la lectura actual y la lectura anterior. De la resta de estas dos vamos a obtener el consumo por periodo, que vemos aquí. El consumo en kilovatio hora es de 158 kilovatio hora por el periodo. Vamos a asumir que es del mes. Ahora vamos a ver dónde está el valor del kilovatio hora, y aquí lo tenemos, precio del kilovatio hora, en este caso 0.43. Aquí vamos a ver las unidades de peso, en este caso, o de dólares, no importa. Entonces, si yo multiplico estos dos, me va a dar el cargo por energía, y lo tengo aquí que es de 68.59. Entonces, veamos aquí que es una forma muy sencilla de verificar lo que yo estoy pagando por energía. Y por último, aquí por lo general me dan un consumo histórico por meses en kilovatios horas de lo que yo llevo, para llevar aproximadamente un análisis de mis consumos, que es también muy interesante a la hora sobre todo de calcular para sistemas fotovoltaicos, que es de gran ayuda. Ahora vamos a hablar de los colores de los cables en los sistemas AC. Para hablar de los colores, entonces vamos a tener en cuenta, aquí tenemos un sistema americano, el cual tiene como colores, en este caso si voy a utilizar un sistema trifásico, aquí tenemos como fase 1 color negro, fase 2 rojo, fase 3 azul y el neutral de color blanco. Vamos que las líneas de tierra aquí pueden ser con color verde, tubo desnudo, o vemos aquí franjas verdes con amarillo. Hay que tener en cuenta que los sistemas monofásicos, entonces la línea viva viene representada en este caso por el color negro. Aquí tenemos el cable neutral y el cable de tierra, generalmente representado en los cables encauchetados. Sin embargo, tenemos un sistema europeo, lo mencionamos porque en refrigeración recibimos muchos artículos de Europa y por tanto tienen esta simbología. Vemos aquí que en este caso, si yo voy a tener un sistema monofásico, el color de la línea es el brown, que significa café, el neutral es un color azul claro, mientras el de tierra viene siendo una franja de amarillo con verde, como estamos observando. Pero para los sistemas trifásicos vemos que la línea 1 es el brown, el marrón, el 2, la línea 2, el negro, y la línea 3 color gris, como estamos viendo aquí. Veanlos aquí que lo tenemos casi todos. Muchas gracias y nos vemos en otro video.